Bueno, buenos días a todos. Gracias al comité organizador por la invitación. Soy Mónica O'Donnell, como el nombre lo dice. Soy astrónoma. Cursé mis estudios de licenciatura y doctorado en la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física, que es el FAMAF. Actualmente soy docente de la Universidad Nacional de Córdoba y ya vamos a hablar un poquito de algunas de las cosas. En la facultad no tenemos cátedras, sino que nos van rotando, así que a veces estamos en materias de primer año, a veces de segundo, de tercero, de cuarto, dependiendo un poco lo que nos toque en la rotación. Estoy dentro del área de medio interestelar y estructura galáctica, estoy haciendo investigación también. Y estos últimos años también estoy haciendo un poquito, me he cambiado un poquito de área y estoy haciendo algo de cúmulos estelares, ya sea en la Vía Láctea o en las nubes de Magallanes. Y también estoy haciendo algunas actividades de extensión, por eso calculo yo que también fue un poquito la invitación a dar esta charla, porque digamos que si bien hago investigación y docencia, digamos que también la parte de extensión ha sido como muy importante en estos últimos años y hay muchas cosas en las que he estado también involucrada. Bueno, y en realidad, si bien voy a hablarles de las actividades de extensión y divulgación que se llevan a cabo en el Observatorio Astronómico de Córdoba, hay otros dos pilares que también son importantes y son como proyectos institucionales que se llevan a cabo. Uno de ellos es la investigación y el otro es la docencia. Entonces les voy a dar simplemente algunos tips muy rápidos y nos vamos a extender un poquito más en lo que hacen las actividades de extensión y divulgación. Bueno, las áreas actuales de investigación en el Observatorio Astronómico de Córdoba son estas 8 que puse acá. En el caso de la astrofísica estelar en particular, hay como subáreas, y esas son las estrellas variables y binarias, formación estelar, atmósferas estelares, y dentro de los sistemas estelares están los cúmulos estelares. En algunos casos pueden ser también algunas de las estrellas o sistemas dobles, si bien están puestos como binarios, algunos también hacen algún trabajito de esto. Hay un grupo grande de gente trabajando en esas áreas. En el caso del plasma astrofísica, esta es un área relativamente nueva y viene a colación porque una de las astrónomas, Andrea Costa, que estaba trabajando en Buenos Aires, ella es física, hace el traspaso a Córdoba y entonces, bueno, se crea esta nueva área y comienzan a trabajar o desarrollarse esta área que no se trabaja en Córdoba y principalmente tiene que ver con todo lo que hace a la parte de magnetodinámica y en concreto trabajos con Sol en esa área. El área de los sistemas planetarios, hoy se denomina así sistemas planetarios, pero tradicionalmente fue el área conocida, que se conocía como mecánica celeste, y el cambio verán que es porque abarca un área mucho más grande, como se han descubierto otros sistemas solares, entonces bueno, de allí la designación de sistemas planetarios, ¿no? O sea, sistemas solares en realidad planetas en torno a otras estrellas, y entonces bueno, ya empezó a tratar de explicar entonces los movimientos, la formación y todo eso, y es por eso que el cambio no solamente fue mecánica celeste, que antes era tradicionalmente el sistema solar nuestro, sino que bueno, ahora agarra toda esta otra área, o subáreas, digamos, como la dinámica de sistemas planetarios, astrofísica de planetas, satélites, asteroides y cometas, además de la mecánica celeste clásica. Hay otro grupo también que es importante, que si bien no tiene mucha gente, está comenzando a avanzar de poquito, que es el de Historia, Enseñanza y Difusión de la Astronomía, que lo tenemos a Santiago como referente, que es el que también de alguna manera está vinculada esta área con la parte del museo del Observatorio Astronómico de Córdoba, que vamos a ver un poquito. Y principalmente está como más desarrollada la parte de historia, y la de enseñanza y difusión no hay como un grupo o gente que sean cabeceras y referentes, sino que en general hay muchos de los docentes o investigadores que están haciendo enseñanza y difusión de la astronomía también. Pero no es un área como tal que uno pueda decir, bueno, el grupo está compuesto por estas personas. El otro grupo grande que también está es el de la astronomía extragaláctica y cosmología, que ese se lleva la mayor parte de los investigadores del OBSE, más o menos del orden de cerca de, yo diría que 80 personas trabajando en esta área grande, y las subáreas que comprenden las mismas son la de galaxias, núcleos activos de galaxias, sistemas de galaxias, ya sean grupos o cúmulos de galaxias, estructura en gran escala del universo y cosmología propiamente dicha. Bueno,
El otro de los pilares era la docencia. La docencia, nosotros somos docentes o nuestros cargos corresponden al Observatorio Astronómico de Córdoba, pero nuestra actividad docente es en la formación, digamos, universitaria, corresponde, digamos, a un convenio que se ha hecho con la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, es decir, que somos un poquito híbridos. Y en ese sentido estamos supeditados a los convenios que haga la facultad para dar clases con otras facultades, como pueden ser la de Ciencias Químicas, la de Ciencias Económicas y las de Ingeniería. En algunos casos las materias que se dan están relacionadas con física o matemática, o bien pueden ser, por ejemplo, probabilidades también y estadísticas que se suelen dar, y en algunos casos también materias de computación, ¿sí? Y principalmente las carreras que se cursan en el FAMAF, ahora se ha incrementado el número, no son solamente la licenciatura de Matemática, Astronomía y Física, como era en su momento, y de ahí la designación y las siglas, sino que es una carrera relativamente nueva, la licenciatura en Computación y el profesorado en Matemática y en Física. Entonces podríamos decir que son estas 6 las carreras que se están cursando en el FAMAF. Y los docentes, somos docentes en algunos casos de materia de grado o bien de posgrado que se están dictando en la FAMAF o en algunas de estas facultades con las que la FAMAF mantiene sus convenios. Y como yo les decía al principio, en la facultad nuestra es una facultad bastante particular porque no hay cátedras como en otras facultades y a los docentes nos van rotando cada 2 años, nos toca estar en alguna materia nueva y tiene sus ventajas y desventajas que después charlaremos a lo mejor en la mesa de discusión, quizás un poquito más adelante, a lo largo del día. Bueno, y me parece que este era un poquito todo lo que les quería comentar, y estos son entonces los otros 2 pilares fundamentales que hay en el observatorio y que me pareció como que los tenían que saber, a pesar de que, bueno, el título hacía un poquito más hincapié en la parte de la extensión que estamos dando, ¿no? Pero es como un poco la base también que uno necesita, porque uno dice, bueno, actividad de extensión, pero actividad de extensión por sí misma, el nombre es muy grande y tiene que estar sustentado en algo, no puedo ponerme a la extensión porque sí, necesito hacer un poco de investigación y algo de docencia previa como para tener un poco de herramientas y ahí poder manejarnos, ¿no? A veces nos saldrán mejor, a veces no, y una crítica fuerte quizás en general a los docentes de la universidad es que nosotros no tenemos formación pedagógica y eso quizás sí también a veces va a depender un poco de lo tan autodidacta o no que sea el que esté al frente de la materia, pero bueno, son las reglas, no hay otra. Bueno, vamos sí entonces a hablar del título de la charla, de las actividades de extensión del observatorio, y esta es un área que ha crecido mucho porque desde hace 5 años, 6 diría yo, se ha creado la Secretaría de Extensión en el observatorio, que actualmente está a cargo del doctor Martín Leiva, y le puse 2 colores distintos porque numerar las actividades o separarlas era bastante complicado, entonces lo que me pareció más simple es decir, aquellas actividades que podríamos decir internas, que se realicen ya sea en el predio del observatorio o de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, que ahora se conoce actualmente, aquellas actividades que son propiamente externas o que se desarrollan fuera del observatorio y algunas actividades que en algunos casos se desarrollan adentro y en otros se pueden desarrollar afuera del observatorio. Y la Secretaría de Extensión tiene además 2 grandes nexos que son el museo y la biblioteca del observatorio. ¿Por qué? Porque a través de ellos también se realizan en cada uno de ellos actividades de extensión o divulgación dependiendo el fenómeno o el suceso que presentemos. Entonces, en el caso del Museo del Observatorio Astronómico se creó en el año 2003 y se lo denomina Presidente Dr. Sarmiento o Dr. Benjamín Gould y hoy actualmente se lo conoce con el nombre del MOA. Tiene una página y ahí dice 50.000 visitantes al año, pero se fue un cerito de más, son 5.000 visitantes al año. Después vamos a detallar algunas de las actividades. Ya estoy como Cristina el otro día. Bueno, y ahí tienen la página para consultar todas las actividades que se realizan si quieren también en el museo. Hay una parte muy importante que es de catalogación, de atlas, que no las puse porque no vienen al caso en particular que necesitamos con las actividades de extensión. Pero el museo también se prende, de hecho por eso les digo actividades de extensión, en particular con 2 eventos que son prácticamente anuales. Una es la de la Noche de los Museos y la del Día Internacional de los Museos. Entonces, esos días, además de las visitas que se hacen habitualmente los días viernes,
y del recorrido que uno puede hacer por las instalaciones y conocer un poquito la historia del observatorio y los instrumentos que funcionaron ahí, también hay una serie de actividades que se predisponen ese día, como por ejemplo pueden ser en algunos casos el aula para los chicos más pequeños y se hacen actividades en ese sentido, o en algunos casos también se invitan a coros para que canten. Entonces, además del recorrido tradicional del museo, se hacen otras actividades en paralelo para festejar estos días, ¿no? Y es entonces la conexión que hay con el museo y las actividades de extensión o divulgación en este caso, porque es simplemente dar a conocer. En el caso de la biblioteca, vamos a ver que tenemos, podríamos decir que dos actividades. Uno de ellos, el de las cajas viajeras. Esta fue una iniciativa que surgió de la biblioteca, obviamente apoyada por la Secretaría de Extensión, y la idea es que estas cajas vayan a los colegios, la idea es acercar la astronomía a los distintos colegios de la ciudad de Córdoba o del interior. Y las cajas, como ven, tienen un compendio de libros, folletos, materiales para que acercarlos, sobre todo en español, que muchas veces es lo más difícil de acceso que no consigue en todos lados. La idea es que las cajas estén más o menos del orden de un mes y medio, como máximo 2 meses en esos colegios, las puedan aprovechar y después llenen un formulario diciendo qué les parecieron el contenido de las cajas. Ahí presentan también algunas actividades y en función de eso, cuando el formulario es contestado y vuelto al observatorio, se realizan o se podrían realizar algunas mejoras en conteniendo a la información. Y también había, ahí ven un galileoscopio que han quedado de los que trajeron para el año internacional de la astronomía, que entonces también está dentro. Son más o menos del orden de 12 de estas cajas que se han armado, que van saliendo a los distintos colegios. Y este año se está implementando, o se va a implementar, mejor dicho, un llenado online, como vamos a ver para algunas de las otras actividades que se realizan en el observatorio. Porque si bien se ha publicitado, no ha sido como masivo y han salido algunas, pero no han tenido mucha repercusión. Entonces, seguramente, si uno lo cuelga de la página con un sistema online, la repercusión va a ser mayor y entonces este ida y vuelta va a ser más grande y se van a poder, digamos, favorecer no solamente los colegios, sino también nosotros, digamos, para saber el material que estamos brindando, qué mejoras podemos hacer, ¿no? Y si es útil o no a la comunidad. Y la otra de las actividades que se están llevando a cabo con la biblioteca es lo que se conoce con el nombre de archivo de placas. Aquellos se presentaron en la foto de la izquierda es una imagen de la biblioteca del observatorio y aquí en la de la derecha es un encuentro que se ha realizado. Hay más o menos del orden de 20.000 placas fotográficas y de estas placas o este archivo de placas en particular que ya se han revelado y registrado hay más o menos del orden de 1.000. Y estas se denominan placas sociales porque no tienen que ver con eventos astronómicos, sino que tienen que ver con el día a día en la construcción del Observatorio de Córdoba, de Bosque Alegre, algunas fotos que se han tomado, digamos, sociales en cuanto a gente que trabajaba en el observatorio o alguna divulgación que se han hecho. Y estas se han puesto en contexto, algunas de ellas, no las 1.000, obviamente, en las noches de los museos el año pasado. Fue la primera puesta y la idea es a lo mejor hacer alguna muestra fotográfica de algunas de las otras fotos que componen la muestra. Bueno, y ahora entonces vamos a empezar con esta división que yo les dije para que vean que realmente es muy compleja y a mí por lo menos me resultó bastante compleja tratar de catalogarlos. Dentro de los externos, es decir, que se realizan sí o sí fuera del observatorio, tendríamos la muestra de carreras de la universidad, el telescopio itinerante y un proyecto que se llamaba Astrónomos en las escuelas. En el caso de la muestra de carreras de la universidad, todos los años, durante una semana aproximadamente, se presenta en Ciudad Universitaria esta muestra de carreras en la que cada facultad tiene un stand, el FAMAF obviamente tiene el suyo y entonces se invita a astrónomos, en este caso, en particular a nosotros, pero también son físicos y matemáticos, gente de computación, para brindar charlas sobre las carreras, que los chicos se puedan sacar las dudas, contar un poquito cómo son las distintas carreras, las ofertas laborales, y entonces un intercambio también que se hace ameno. Además de experimentos, obviamente, que hay de física y algunos trabajitos que se pueden presentar de astronomía, o incluso se llevan el telescopio solar. Entonces, bueno, es como que hay una interacción y de esta manera también está participando el observatorio en esta muestra de carreras. Bueno, el proyecto de los astrónomos en la escuela, la idea era, con este proyecto, acercar la astronomía o que el chico pierda un poquito el miedo a que el astrónomo es un científico loco, como se suelen ver en los dibujitos,
y nada más, sino que somos personas de carne y hueso, bastante normales en general la mayoría, y entonces brindar este espacio, digamos, para que los chicos también tengan acceso a la astronomía o a diversas inquietudes que pueden surgir, tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria. Había una lista de temas, ahí están algunos puestos y quiénes serían los docentes o algunos de los docentes que estaban encargados, y cuál es el nivel que podría darse la charla, primario, secundario, y obviamente el docente después adapta la charla. Bueno, entonces van a ver que el campo es bastante grande. Estas eran todas para el interior de la provincia de Córdoba, o de la ciudad de Córdoba en general. Bueno, ahí tienen algunas otras. Sí, son bastantes. Entonces, como ven, uno trata de cubrir un poquito todo el pantallazo general de las áreas de la astronomía. Agujeros negros, sistema solar, planetas extrasolares, o sea, no solamente los temas, sino que también uno trata de poner temas de actualidad que estén surgiendo en el momento. Este programa, el de Astrónomos en la Escuela, hace 1 año y medio más o menos que está como andando, vamos a decir, lo bueno y lo malo. Está andando un poquito para atrás porque se ha hecho como más burocrática todo el tema del acercamiento del astrónomo hasta el colegio, entonces venimos un poquito como que no estamos saliendo tanto como salíamos antes. En el caso del telescopio itinerante, este fue un proyecto que surgió en el año 2009 con el Año Internacional de la Astronomía, y ese año se hicieron un montón de viajes de idea de acercar la astronomía a aquellas localidades y pueblos que estuvieran alejados de las grandes urbes. Ese es un proyecto que, si bien nació en el año 2009, se continúa hasta hoy día. Quizás la frecuencia no es tanta porque, ya les digo, en el 2009 eran salir casi todos los fines de semana, y ahora hace un par de años eran 2 veces por mes y ahora estamos saliendo 1 vez por mes. Si bien la demanda es muy grande, el problema es coordinar también con la gente, con los distintos astrónomos, que haya la disponibilidad, ¿no?, de horarios para ir, porque algunas localidades están como 400 o 500 kilómetros, entonces uno debe pernotar ahí y después regresar. Todo es un trabajo que no se cobra, el telescopio itinerante no tiene un costo para las escuelas, y generalmente lo que uno va es, da una charla y astrónomos que dan charla, y después llevamos un telescopio para poder hacer las observaciones, ¿no? Y es todo gratuito. Bueno, aquí hay algunas de las imágenes que se han tomado en las distintas salidas que hemos tenido. Y en el caso del 2009 en particular también fue un año importante porque se salió y se fue mucho más lejos que lo que tradicionalmente es moverse dentro de la provincia de Córdoba. Se fue a Chaco, se fue a Corrientes, se fue a Formosa y se visitaron localidades realmente, en algunos casos eran de lengua bilingüe, comunidades tobas o mapuches, los Cuom en el caso de Formosa, y bueno, algunas de ellas eran también escuelitas rurales. Los chicos pernoctaban durante toda la semana en el colegio y los fines de semana regresaban a sus hogares. Y cuando uno puede ver el cielo de esos lugares, realmente a mí me llamó, yo quedé sumamente perdida, porque ver el cielo de Córdoba y ver el cielo en Formosa, en donde no hay nada de iluminación y parece que el cielo y las estrellas se te caen encima, uno queda realmente enamorada de ese cielo y dan ganas de no volver más. Bueno, y estas son algunas otras de las que yo les comentaba también. Por ahí también están viendo, incluso algunas de las anteriores, esta que tenemos acá. Además, obviamente, de las actividades que uno hace, también tiene ciertas actividades de recreación, ¿no? Entonces también se puede aprovechar algo de eso entre charla y charla. Bueno, no sé si voy muy rápido, si alguien quiere preguntar algo. ¿Vamos bien? Bueno, las que se hacen en el predio o en el interior, yo lo separé en OAC y en EAVA. EAVA es la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. Y como ven, también hay un popurrí de actividades. Algunas de ellas, o las más recientes, tienen que ver con pasantías estudiantiles, en las que los estudiantes de los secundarios, en el último año, como no saben bien qué carrera elegir o si podría llegar a ser astronomía o no, están estos convenios de pasantías con las distintas escuelas y muchas veces nos acompañan durante, a veces unos días, a veces pueden ser un mes, dependiendo del convenio que tenga el colegio, y entonces acompañan al astrónomo en las distintas actividades, o los ponemos a veces a hacer algún trabajito simple o algún trabajo de biblioteca, dependiendo de la afinidad del chico, ¿no? Y de esas maneras entonces ellos también tienen un poquito más de herramientas a la hora de elegir si
podría ser astronomía la carrera a seguir o no. Bueno, hay algunos eventos como astronómicos, los DVD culturales y otros. Hay atención al público en lo que hace a escuelas y a público en general. Vamos a hablar un poquito de ellos. Feria de ciencias, conferencias y GAF, que ya vamos a ver qué es. Ahora parece todo así medio misterioso, pero a ver que no es tanto. Bueno, en el caso de la Feria de Ciencias hubo una el año pasado que se llamó Telescópica, no sé si fue el año pasado o en el 2015, ahora estoy medio perdida con los años, a ver si acá dice justo cuándo fue esta. No, pero no me acuerdo si fue la del año pasado o en el 2015, es que en estos últimos años también hemos hecho muchísimas actividades y por ahí se me pierden un poco. En el caso de Telescópica era una feria de ciencia, ocurrió adentro del predio del observatorio y entonces los astrónomos, además de contar un poco las distintas actividades que se hacían y dar algunas charlas, también vino gente de la universidad, de la parte de tecnología, con toda la parte de robótica, entonces les mostraban cómo funcionaban, cómo operaban, y había también algunos experimentos de física y de química. Esto se hizo durante un fin de semana. Bueno, además de esto también estamos presentes en algunos de los fenómenos astronómicos, y en el caso del 2016 fue el tránsito de Mercurio, que se pudo observar, y en el 2015 simplemente fíjense que puse algunos, no todos porque se iban a marear. El eclipse total de Luna y el de Saturno en oposición. Esas fueron fechas que también se abrió el observatorio para la atención de público, y la gente está del GAF, que es el grupo de astrometría y fotometría del observatorio, también en algunos casos presenta su colaboración haciendo puestas de telescopios y ayudando a descomprimir un poco el flujo de gente con el telescopio que hay principal ahí en Córdoba. Bueno, y estas fueron algunas fotos del tránsito de Mercurio. Bueno, después lo que tenía que ver con la noche, la del eclipse, la de Luna, yo les puse lo se vistió de Eclipse y de Queen porque justo coincidió con que había un concierto recital. Yo justo no estaba en Brasil, y obviamente uno empieza a ver gente que en su vida ha estado al lado de un telescopio, pero como estaba Queen, entonces todo el cholulaje salió ahí a proliferar. Bueno, y acá se ven algunos, está el director del observatorio, Diego García Lamba, algunos astrónomos, Queen, que verán ahí, y allá estaba observando, es un telescopio, el ecuatorial es un telescopio refractor que tiene aproximadamente 30 centímetros de diámetro la lente. Bueno, y fotos con algunos de la gente que había estado yendo, y astrónomos y estudiantes que colaboraron en esta atención al público para la noche del eclipse. Bueno, y también se abrió cuando fue el tema de la oposición de Saturno, que entonces también vino mucha gente y parte, digamos, de las imágenes y de las propagandas que salieron ese día para que la gente pudiera acercarse y observar. Si bien ha estado, que a veces eso también es algo que pasa, ¿no? Las noticias muchas veces son muy sensacionalistas y parece que si la gente no va a ese día, se acabó, no lo puede ver, o no puede ver en algunos casos el planeta que dicen que es el tamaño de la Luna y cosas así. Entonces es como que no toman conciencia de que son muchas veces lo que uno trata de captar la atención nada más. Bueno, el diario sale así y después uno tiene que empezar a explicar que en realidad no es tan así las cosas como dicen, ¿no? Leer con pinzas. Bueno, en otros casos también en el observatorio uno hace actividades de difusión, y le puse culturales porque están relacionadas, no porque nosotros seamos actores, que en algunos casos lo solemos hacer, pero sino que muchas veces hay colaboración también con gente de las facultades de arte o de literatura o con algunos de los coros, digamos, y entonces, bueno, les puse algunas. Y en particular la UNC le canta a las estrellas, fue un programa que se hizo durante todo el año pasado, todos los primeros viernes de cada mes había una actividad en que había 3 coros distintos que venían a cantar en el observatorio y después se hacían las visitas comunes. Entonces fue muy lindo porque por ahí si uno se tenía que quedar hasta más tarde en la noche trabajando, escuchar todo ese ambiente de música era realmente muy conmovedor y muy distinto aparte. Bueno, y estas son algunas de las imágenes, de las propagandas, digamos, que se hacían para invitar a la gente a participar. Entonces, además de este evento cultural, la gente también ve al observatorio no como ese ente aislado, solito, que hace ciencia y que no sabemos muy bien, sino que también se está abriendo a la comunidad, ¿no? Y uno empieza a desmitificar entonces el mito del astrónomo.
Bueno, y en particular ese era un programa que se llamaba Movilidad Académica en Artes Magna. Había muchos otros más también involucrados a la hora de hacer el convenio. Este era una piedra en el tiempo que tenía que ver con toda la historia de Einstein. Entonces generalmente el observatorio apoya desde el lado científico y la gente de arte hace su representación. Este de acá lo habían hecho en una de las cúpulas del observatorio, que cuando les cuente un poquito más adelante está ubicado ahora el planetario. Bueno, este fue un ciclo que se llamó, o lo designaron de cine intergaláctico. Algunas de las películas que se pasaban estaban relacionadas con temas astronómicos y otros no, pero lo importante es que el observatorio también brinda un espacio para que la comunidad se acerque y hagan algunas actividades distintas fuera de las astronómicas propiamente dichas, ¿no? Y en algunas de ellas, cuando tenía más que ver con temas relacionados a la astronomía, después se abría como un debate con astrónomos presentes ahí y el público. Este fue un proyecto que se denominó Campaña de Observación del Cielo Nocturno. Este fue convocado por el observatorio y tenía que ver con el Año Internacional de la Luz, que fue en el 2015, y en el marco también de la Noche de los Museos. Y lo que se decía entonces era que cada una de las personas se les daba como ¿cómo decir? Como un documento en donde había distintas configuraciones de posibles estrellas que tenían que ver referenciadas a la Cruz del Sur, que es la que nosotros vemos, y de esa manera entonces ellos comparaban, en función de las imágenes que veían en su cielo, podían determinar qué tan contaminada estaba la ciudad desde la cual estaban realizando la observación, ¿no? Entonces es una forma también de hacer participar al público y de concientizar qué tan importante es o no la contaminación lumínica. Bueno, en el caso de Personalidades de la Ciencia, este fue un convenio que se hizo con el Ministerio de Educación y hay un montón de ministerios más, también la Universidad Nacional de Córdoba. Y esto entonces era en relación o en homenaje al doctor José Luis Sarcin, que fue un astrónomo muy importante y muchos trabajos relacionados de él en muchísimas áreas, que es de vanguardia. Y entonces la idea era que la gente pudiera presentar algún texto corto y era en un video digital que tenía hasta 5 minutos de duración. Y lo que yo no sé es después finalmente si les dieron el premio o no, porque en ningún momento se terminó diciendo nada, así que uno lo pone, pero hasta ahí tómenlo con pinza. Bueno, y esto es lo que les comentaba del ciclo de la Universidad Le Canta a las Estrellas, que fue el ciclo que se desarrolló durante todo el año pasado. Y bueno, y pueden ver ahí imágenes de los distintos grupos corales y de la gente. En algunos casos se realizó el coro canto adentro del auditorio del observatorio, y en algunos casos lo hizo dentro del predio del museo, y entonces, bueno, están ahí algunas de las imágenes. Y están las fechas en las que se presentó el coro. Bueno, y estas fueron, simplemente para que vean que realmente fueron muchísimas las facultades, los coros de las facultades que intervinieron, más o menos eran 3 en cada uno de los encuentros. Bueno, y esta noticia, podríamos decir que bastante fresquita, esta ocurrió el año pasado, hasta medio como que salir ahí del horno, terminando de salir, y tiene que ver con el telescopio que se denominó telescopio escolar. Este fue un proyecto que realizaron chicos del Colegio del Manuel Belgrano, que depende de la Universidad Nacional de Córdoba, y algunos docentes y gente del taller del observatorio, y ellos construyeron en el mismo observatorio, en los mismos talleres del observatorio, un telescopio que tenía, a ver si puse las dimensiones, sí, un reflector de 20 centímetros de diámetro, con una montura thomsoniana, y tenían un láser, foco newtoniano y láser para poder hacer la comodimación. Bueno, y hay algunas de las imágenes de los chicos trabajando y realizando el telescopio, ¿no? Acá se puede ver parte del tubo y así algunas de las otras cosas que están incorporando. Bueno, y esta sí es sacada del horno, podríamos decir, como alguien dijo, no me acuerdo, me parece que Néstor el otro día, cuando estaba diciendo que, bueno, en las noticias no había radio, no había un montón de cosas que, pasó ayer, y si a mí me interesa observar, no, bueno, resulta ser que acá nosotros estábamos en el workshop, y entonces esto pasó ayer. Bueno, y se llama, el programa es Derecho al Verano, que ahora están todos con derecho, bueno, este se llama Programa Derecho al Verano.
Fue un convenio, digamos, que se está haciendo con el Ministerio de Ciencia y Técnica. Entonces hay docentes, investigadores y algunos técnicos que hay del observatorio, del IATE y del GAPS. La idea es que llevar el telescopio a las distintas localidades cercanas a la ciudad de Córdoba y que entonces todo el mundo pueda disfrutar en estas noches, que son bastante apacibles, del cielo, ¿sí? Y esto es relativamente nuevo. El 19 de febrero fue el primero de estos encuentros en Villa Allende, que está relativamente cerquita de la ciudad de Córdoba. Y creo que están planeados 2 o 3 encuentros más, por lo menos con esta modalidad. Bueno, algo más que se hace en el observatorio son las conferencias, y ahí dice 2005 entre paréntesis, porque en realidad a partir de ese año se comenzaron a hacer de manera sistemática. Pero Santiago algo había dicho, los que estuvieron en su charla, que en realidad cuando el observatorio se creó en el año 1871, con posterioridad, digamos, para el 1880, la gente era como que necesitaba saber, o le exigía al observatorio que le contara un poquito qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Porque parecía todo medio misterioso. Entonces, bueno, empezaron con algunas conferencias no muy periódicas. Después Perrin fue uno de los que también apuntó a que se comenzaran a hacer o se dieran a conocer algunas de las cosas que se estaban haciendo ahí en el observatorio. Gaviola fue el que mayor empuje le dio, más o menos por el año 1940, y ya del 2005 sí hay un programa de conferencias para todo público que se vienen haciendo todos los viernes de mes, o casi todos los viernes, los primeros viernes de mes. Bueno, yo solamente le puse algunos de ellos. Estos fueron el 2010, 2011, 2014, 2015. Bueno, y el año pasado, 2016, como estuvo este ciclo de la Universidad Le Canta a las Estrellas, entonces el ciclo de conferencias no se dio, pero ese es el motivo, digamos, ¿no? Porque si no eran como actividades superpuestas. Bueno, y ahí tienen la página para sacar algunas de las conferencias si les interesa. Están puestas en PDF y las pueden descargar. Y otra de las actividades que pusimos como visitas que están dentro, que se realizan dentro del predio del observatorio, yo las separé en escuelas, tanto en el observatorio como en LEABA. Ahí está la página en la que uno debe remitir, o mejor dicho, el mail, el que uno debe solicitar alguna información. Y en general las escuelas en el observatorio se realizan, las escuelas pueden visitar el observatorio de lunes a jueves en 2 turnos vespertinos. Hay un formulario para llenar y después, una vez completado, se envía. Y también pueden seleccionar qué día de la semana prefieren y cuál de los horarios. En el caso de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, o LEABA, también hay que llenar un formulario. Y en este caso, nuevamente, el problema es que hay días fijados que son únicamente los días miércoles, con algunos horarios pautados porque van astrónomos del Observatorio de Córdoba a hacerle la visita en particular. Y el inconveniente que tiene es que no se puede llegar por el transporte público. Sí o sí tienen que ir o con un ómnibus contratado con ellos o con un automóvil particular. Y la visita, cada una de estas charlas, que es un recorrido ahí por el observatorio, en el caso de LEABA son más o menos 45 minutos. Las de Córdoba son un poco más porque tienen una charla que puede ser sobre sistema solar, universo, dependiendo si es primario o secundario, hacen un pequeño recorrido por el Museo del Observatorio y posteriormente tienen observación. Entonces esa visita tiene casi 2 horas de duración aproximadamente. Bueno, también se pueden hacer visitas diurnas a la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. Estas visitas no tienen, por parte del público, no tienen que sacar turno, lo que sí van a tener un costo y va a ser diferencial si es adulto, si es un menor o si es una persona jubilada. Y estas están preferencialmente los fines de semana y en algunos casos también tenemos los feriados. Y están los horarios en los que están abiertos porque cambia un poquito también en función de si es verano o invierno. Y la visita en sí consiste de un recorrido, obviamente, por toda la estación astrofísica y en el telescopio principal, que tiene 1,54 m de diámetro, un telescopio reflector, pero no pueden hacer observaciones con ese telescopio, ¿no? Ese está destinado a la observación de los astrónomos, o de trabajos que hacen los astrónomos. Bueno, y lo que sí, se ha abierto un sistema de visitas nocturnas a LEABA. Estas tienen un cupo, hay que
hacer una solicitud vía mail, porque el lugar donde realizan las observaciones es relativamente pequeño y en algunos casos también se ponen telescopios en el predio del EAVA para poder hacer las observaciones, ¿no? Entonces, estas van con cobro y tienen aproximadamente un cupo de 30 personas. Y nuevamente es con inscripción y solicitud. Y finalmente nos quedan las visitas en la sede central para el público en general. Estas son los días viernes, siempre y cuando no sea feriado, es en horario nocturno. También el horario se corre un poquito dependiendo si es verano o invierno. Y la visita en sí consiste de un recorrido por el Museo del Observatorio y posteriormente hacen observación con el telescopio que está en Córdoba, el Gran Ecuatorial, que tiene 30 centímetros de diámetro y es un refractor. La entrada es libre, es gratuita, no se cobra, no hay que sacar tampoco turno para ir. Bueno, y finalmente tenemos el GAF, este grupo de astrometría y fotometría que yo les decía, que surgió así como una necesidad también de poder canalizar de alguna manera el interés que había por parte de los aficionados, de los estudiantes, de hacer o de insertarse en la astronomía de una manera un poquito más, digamos, profesional en algunos casos, ¿no? Surgió con un convenio entre el Observatorio y el Ministerio de Educación, y este venía representado por Carlos Colazo, que en su momento fue uno de los que estuvieron a cargo y del frente del GAF, y hoy, si bien sigue participando, no lo está dirigiendo, y están haciendo metido en otros proyectos, y esto me parece que fue más o menos del año 2011, si no me recuerdo mal. Bueno, y desde el 2014 este grupo viene dando más o menos del orden de 5 talleres, en algunos casos son simultáneos, en otros no, para todo aquel que quiera aprender un poquito más de astronomía y hacer algunas reducciones también. Bueno, tienen algunos, esto lo vamos a pasar rápido porque mucho sentido no tiene que les diga, ahí están algunos de los talleres que ellos dictan, el de astronomía observacional, fotometría diferencial, estrellas dobles y astrometría relativa. Las actividades las desarrollan tanto en el observatorio como en EAVA, y hay un telescopio remoto que se maneja desde el Observatorio de Córdoba, que está en Bosque Alegre, entonces eso es el instrumental del que disponen, y también del observatorio denominado El Gato Gris, que es este es un observatorio que creó y fundó y tiene su propia casa Carlos Colazo en Tanti, que es una localidad serrana que está relativamente cerca de Córdoba, entonces muchas veces algunas de las prácticas las realizan también ahí. Bueno, y esto es parte del auditorio donde se realizan algunos de los talleres. Bueno, el grupo del GAF, van a ver que está como bastante bien organizadito, tiene algunos proyectos que van a aplicar puntualmente porque, como las siglas decían, eran de astrometría y fotometría, y se creó también a partir de aficionados que ya venían trabajando en algunas de estas áreas que están puestas ahí con los proyectos, y se ha incrementado más porque el número de gente que está asistiendo muestra mayor interés. Entonces se están abriendo algunos otros proyectos para poder hacer trabajar también de los distintos lugares en donde se hacen las observaciones. Y ya tienen algunas producciones hechas, o sea que no es solamente la idea, bueno, voy, doy un taller y parece que todo queda en la nebulosa, sino que es un grupo que trabaja muy fuerte, tiene mucha interacción también con estudiantes de la licenciatura en astronomía, y de hecho hay algunos de ellos que están ya coordinando el GAF o dictando algunos talleres, e incluso algunos de ellos son operadores o realizan las visitas guiadas en EAVA. Y para que vean que esto es cierto de las producciones, yo simplemente le pongo los títulos y no alcancé a poder terminar de ponerles bien la cita, pero estos 3 trabajos que les voy a mostrar están publicados. Después, si quieren ir a la página del GAF, ahí pueden sacar bien las referencias. Uno de ellos está relacionado con estrellas variables desde Bosque Alegre. Las estrellas estaban situadas, esta es la Cruz del Sur, el Saco del Carbón, las estrellas estaban situadas en esa zona bastante cerquita de la Cruz del Sur, y lo que lograron ellos obtener fue más o menos el periodo, que variaba entre 7 y 17 horas, entonces terminaron que eran estrellas variables eclipsantes, ¿sí? Y esto lo hicieron desde la EAVA. Bueno, esto tenía que ver con el hallazgo de este asteroide o la confirmación, porque en algún momento el Minor Planet lo dio a conocer, y entonces desde Bosque Alegre también se hicieron las observaciones sistemáticas para confirmar la órbita
y poder determinar entonces con mayor detalles los elementos de la misma, ¿no? Bueno, ahí están parte del grupo. Carlos Colazo es el señor que está ahí de amarillo, que es el que yo les digo que fue el que de alguna manera él ya venía trabajando en astronomía, es profe de física, tenía su propio, o sea, él siempre se define como un astrónomo frustrado, porque le hubiese gustado ser astrónomo, pero por razones en su momento económicas no pudo dedicarse a la astronomía. Bueno, fue profe de física, él tuvo el empuje y es el que hoy por hoy también hay muchas cosas que se están haciendo en Bosque Alegre que se la debemos a él, ¿no? Bueno, y esta era la órbita o a dónde estaría el asteroide que estaría entre la Tierra, pasando Marte, entre Marte y Júpiter. Bueno, y ahí están algunos de los detalles para los que están más interesados en la parte de asteroides, quizás les sirvan de más o menos tamaño de las órbitas, periodos y entonces entre dónde pertenecerían, ¿no? Y algunas de las velocidades que obtuvieron. Bueno, y finalmente este otro que tiene que ver en realidad con un proyecto que es el del Disk Detective, que es la idea de detectar planetas en discos alrededor de otras estrellas, un proyecto que lleva adelante la NASA y que se ha extendido. Entonces pueden participar de estos proyectos gente que no necesariamente es astrónomo, pueden ser aficionados o estudiantes. Ahí está el proyecto y están los distintos lugares de los cuales ellos pueden hacer seguimientos y hacer detecciones, ¿no? Bueno, y en este caso uno de los estudiantes que estaban involucrados en este proyecto, bueno, da la casualidad que pudo hacer la detección de este disco alrededor de la estrella y entonces serían un disco que probablemente tenga formación planetaria, perdón. Bueno, y finalmente nos quedan estos que yo les puse como mixtos, porque son actividades que en algunos casos se han brindado tanto dentro como fuera del Observatorio Astronómico de Córdoba. Uno de ellos tiene que ver con la enseñanza, y en enseñanza estamos hablando de capacitación a docentes y también enseñanza porque se dan cursos, ya sea en algunos casos en convenios como el del UPAMI entre la universidad y el PAMI para adultos mayores en particular. Entonces son cursos que tienen la duración casi de un año o aproximadamente un año y son sobre todas las temáticas posibles de astronomía. Arrancan con una duración de 2 horas aproximadamente y son encuentros semanales o quincenales, dependiendo cómo se den o las disponibilidades que tengan. Hay otros que los llamé como varios porque son proyectos que en algún momento surgieron y pueden que tengan una duración de un cierto periodo de tiempo y después se discontinúen. Y el planetario, que es una de las adquisiciones más nuevas que tenemos acá, fijo y móvil, por eso está dentro de los mixtos. Y la OAA y la OLA tienen que ver con las Olimpiadas de Astronomía, tanto las nacionales como las latinoamericanas. Y entonces vamos a hablar un poquito, así rápidamente, de algunos, porque hemos presentado algunos pósteres en ese contexto. Sí. Ok. Bueno, en el caso de los cielos de Córdoba, este fue un proyecto que se hizo también, que se desarrolló fuera del observatorio, que tenía que ver con la Academia Nacional de Ciencias, y la idea era acercar a las escuelas al ámbito de la astronomía. Entonces también se llevaron un telescopio, los chicos se sacaron fotos con el astronauta y podían establecer algún diálogo y sacar algunas de sus dudas de las dudas e inquietudes que tenían. El derecho al cielo nocturno es un proyecto que en realidad tiene su origen en La Plata, un proyecto de cárceles, y ahí están algunos de los chicos que presentaron el póster, y en realidad tiene que ver con llevar la astronomía a algunos lugares un poquito particulares, en este caso el de la cárcel, y trabajan con jóvenes, ¿no? ¿Cómo? Con jóvenes, era. Y entonces, bueno, la idea es que son visitas también que hacen cada 2 semanas aproximadamente, 2 horas de duración, y tratan algunas de las temáticas relacionadas con la astronomía. Si van al póster van a ver un poquito más de detalles. Como me están diciendo que tengo 5, intento ir rápido. Lo que tenía que ver con la capacitación docente, esto fue un gran logro que se hizo, que se logró firmar un convenio con el Ministerio de Educación de la provincia, y se empezaron a dar cursos con un cierto cupo. En algunos casos se dictaron en el Observatorio de Córdoba, en otros casos se fueron hasta otras localidades como Río Cuarto, por ejemplo,
y eran cursos semipresenciales, algunas instancias se hacían en el observatorio y otras tenían que de trabajar en sus casas y después tenían un examen final y de esa manera entonces era como se convalidaba el curso. Es educación secundaria y en ese sentido también, aprovechándolo del Año Internacional de la Luz, también se dictaron cursos en el observatorio tendientes también a toda la problemática de la luz y dándoles algunos experimentos que podían realizar los docentes con bajada al aula, ¿no? O sea, no fue solamente la teoría, sino fue la práctica de qué poder llevar al aula y qué poder desarrollar con los alumnos. Bueno, esto es lo que les comentaba del público, que en este caso tiene que ver más con la parte de divulgación, porque ellos simplemente era un certificado de asistencia el que se les da, no se les tomaba ni nada. El UPAMI era el convenio que les dije entre la universidad y el PAMI, y el CEPRAN hay un centro que se llama Centro para el Adulto Mayor, que está fuera del observatorio, es un centro privado, y entonces ahí también uno está dando estos cursos de manera semanal, de 2 horas de duración aproximadamente. Y la temática es amplia, arrancamos desde la luz, pasando por lo que serían, digamos, sistemas solares, estrellas, galaxias, y viendo algo de cosmología también. Y finalmente, lo del planetario, esta fue una adquisición que se realizó el año pasado, y tiene 2 etapas, o podríamos decir que tiene dos versiones. Una idea principal y la que se está usando ahora es dejarlo como planetario fijo en el observatorio, y para ello se están haciendo visitas los días viernes, sábado y domingo en 4 horarios. La función dura más o menos entre media hora y 40 minutos. Son proyecciones full dome que se hacen y hay que, si bien no tienen costo, como el espacio es reducido, es nada más que para 30 personas, necesitan sacar, digamos, la entrada con anticipación. Simplemente eso. Y en el caso del planetario móvil, la idea es que puedan acceder o que vayan hasta los colegios que están en el interior de la provincia de Córdoba, que no tienen acceso a las grandes ciudades, y entonces hacer alguna proyección ahí sí un poquito más local y de interés respecto a cada uno de los colegios. Y me quedó de la Olimpia. Rápido, porque presentamos póster. Desde el año 2010 está funcionando lo que es la Olimpiada Argentina de Astronomía. La impulsó el observatorio, pero de hace 2 años estamos trabajando en conjunto con la Facultad de Ciencias Geofísicas y Astrofísicas. Siempre tengo dramas con esto. Astronómicas y Geofísicas de La Plata. Ahí está. Bueno, ahí está Román también, Martín, Andrés, yo y Luis, que ellos dos son de La Plata. Y entonces estamos trabajando en conjunto. El año pasado la Olimpiada Nacional, la instancia final, se desarrolló en La Plata. Hay distintas instancias y hay un póster que pueden ver para más información. Está abierto, es para chicos de nivel secundario, ¿sí? La participación es libre y gratuita. Están las páginas, los correos, bueno, hay algunas de las fotos, porque además de la modalidad común, también hay una modalidad especial, en la que cada año se trabaja un tema distinto y los chicos presentan trabajos. Estas imágenes que ven acá son de los logos ganadores de cada año de la Olimpiada especial. Y finalmente tenemos como una participación en lo que es la Olimpiada Latinoamericana, que cada uno de los años en la Argentina empezó a participar en el año 2010, y desde allí hemos estado participando sistemáticamente todos los años. Son más o menos del orden de 8 o 9 países latinoamericanos los que se presentan, todos chicos también de nivel secundario, y hay distintas competencias, algunas son individuales y otras son grupales. Y las grupales no son por países, sino que son de mezcla de países, lo cual también el espíritu de esta Olimpiada, igual que el de la Nacional, es favorecer el contacto y establecer redes y lazos con gente de otros lugares, ¿no? No que sea simplemente el motivo sea la competencia en sí misma, sino que haya como un espacio también de diálogo y de apertura, y que se puedan, digamos, reforzar las áreas en las que cada uno de los distintos países es un poquito más fuerte. Bueno, y eso era todo lo que quería contar. Espero no habernos cansado. Y mientras hacen preguntas, si quieren, y tenemos algo de tiempo, los dejo simplemente con esta imagen de bosque. Tenemos así como tiempo para 2 o 3 preguntas. Claudio, después Mónica, fotos. Sí. El
archivo de placas. Sí. Hablaba de archivo de placas de vidrio con emulsión gelatina. Eso significa que es de la época previa a los SD y no, al celuloide. Son placas astronómicas. Se usó el celuloide algo en la época de Gaviola. Siempre se usó una placa de vidrio. No. Yo me refiero a las fotografías generales, no a la astronómica, sino a las de... Sí, a las fotografías. Era con las que usaban, seguían siendo esas placas. También son de vidrio. Sí, también son de vidrio. El telescopio volcánico. El telescopio de los estudiantes, sí. Eso es el periodo del espejo, o el no, armado. Todo del armado, toda la construcción, todo. Sí. Y en el póster que apareció allí al final, sí. Hay una mujer embarazada como fondo. Porque han sido de los ciclos de las conferencias de CICOM. Sí. Bueno, fue tema de discusión, pero justo abarcaba todas las conferencias que se habían dado este año. Las personas que están como coordinando las distintas actividades van cambiando. En este caso el doctor Lipper, que fueron un par de años que estuvo así, y también se formó algún abuelo con eso, pero era la parte de la embarazada representaba la tierra. Entonces era lo mejor mucho. Varios temas relacionados. Bueno, esta es la cúpula principal, y antes Alejandro, adelante. Sí, sí. Son dos preguntas combinadas. Tiene que ver básicamente en el equipo, sí. Sobre todo en lo que tiene que ver con las charlas en escuelas o en interacciones con escuelas. Si hay algún especialista en educación o alguien ligado al mundo de la educación. Y en particular, cuando hicieron estas salidas a Chaco, Formosa y otras regiones. Si hay en el equipo gente que esté trabajando cuestiones de interculturalidad y astronomía. Particularmente el Chaco es un área en la que hemos trabajado muchísimo en Argentina en astronomía. Entonces sería bueno, si no tienen esa conexión, que la hagan, porque justamente si queremos intentar una aproximación intercultural sin conocer el detalle, se complica. Sí. Quería saber. No, en el equipo somos equipo y equipo que es variable, no hay gente prefijada, depende un poco de las posibilidades de cada uno, y a veces terminamos siendo multitask, digamos. No, lo que yo les decía, lamentablemente uno no tiene pedagogos tampoco, dependiendo a veces de la capacidad de cada uno, quizás como para hacer un poquito más ameno o la bajada que tienen, entonces esas cosas también se priorizan. Y lo que vos decías, lo del Chaco, en ese caso con Formosa y algunas de estas comunidades, fue medio, había un camarógrafo que conocíamos que había estado trabajando con el observatorio, que tenía un hermano en el Chaco que estaba trabajando ahí, entonces bueno, fue un poco por cómo llegamos tan lejos, digamos, si no normalmente nos movemos dentro de la provincia de Córdoba. Y sí, como vos decís, estaría bueno si uno pudiera ampliar el equipo con distintas áreas, distintas temáticas, tratando, como decís, si uno va a apuntar a ese lado del juego, tratar de acercar algo, poder facilitar el nexo. Sí, les sugiero que piensen en Armando Mudri, que es miembro de la SIAC y que puede establecerles contactos si necesitan. Sí. Enseguida te la otra. Un poco en la misma línea de lo que acaba de preguntar en la primera pregunta Alejandro, sí. Consultar si en las actividades de extensión en particular tienen en cuenta para elaborar o reelaborar las propuestas las concepciones alternativas que pueda tener el público. Sí, eso sí, de una, digamos, porque no vas a hacer la misma charla que le vas a dar a un colegio primario o a chicos de jardín de infante que la que terminás dando a un secundario que todo sea, por ejemplo, sistema solar, ¿no es cierto? Sí. Entonces vas graduando el nivel, las imágenes que pones son distintas, el contenido, el lenguaje con el que uno está trabajando sí es distinto. No, igual más Sí. allá del nivel Sí. de adecuar la actividad de extensión al nivel educativo, me refería a tener en cuenta las ideas que suele tener el público antes de recibir algún tipo de enseñanza, ya sea formal o no formal, de algún contenido, en este caso astronómico. A veces depende, hay colegios que por ahí vienen y te dicen nosotros trabajamos tal tema, entonces vos ya sabés más o menos qué ideas tienen,
y la podés ir. Si no, en general uno trata de preguntar a veces antes. Si es una charla para todo público, no. Pero cuando vas apuntada a los colegios, o en este caso que te llamen en particular, tratas de sondear un poquito qué cosas les interesa, qué no, para poder también dar una charla que a ellos les reditúe, ¿no? Y se puedan sacar la mayor inquietud. Sí, no, es un comentario de lo que dijo, si me permitís. En relación a la parte de educación y la formación de gente específica que pueda abarcar eso, hay un convenio con el Ministerio de Educación del año 2010, que todos los años se dan cursos, lo mencionó Mónica, a profesores de escuela secundaria. Y el grupo más o menos que interviene, aunque es variable, hay un grupo de astrónomos que son más o menos estables, y de alguna manera eso a futuro, que va a tardar mucho tiempo, pero a futuro debería estar generando, digamos, gente preparada para esto. Pero no hay nadie, y eso es uno de los problemas que hay que enfrentar, gente dedicada a la enseñanza o al estudio de la enseñanza de la astronomía. Ojalá algún momento, por ahí cada tanto damos seminarios donde el tema no es de astronomía, sino de enseñanza de astronomía o de historia de astronomía, para ver si algunos de los estudiantes comienzan a considerar este tipo de líneas como parte de su desarrollo profesional. Tengo una pregunta, pero ya en todo caso para la Sí, claro. Sí, él le dio un comentario nada más. Uno de los problemas que tenemos con la actividad de extensión en Córdoba es que no hay presupuesto. O sea, montones, tenemos muchísimas. No lo planteo como novedad, lo planteo porque son demasiadas actividades, participamos de muchas, nos gustaría muchas veces contar con especialistas. El problema es que todos los astrónomos hacemos eso a Donore, no es tan fácil poder conseguir otro especialista que nos asesoren a Donore. Bueno, dejemos esta, no hay más tiempo, cero tiempo, estamos media hora atrasados. Va a haber una mesa de debate, si después se quieren, digamos, podemos extender un poco más en el break. Así que bueno, gracias Mónica otra vez.